Hola, bienvenidos a su canal Jesús Yeshua, el Buen Pastor. Continuando nuestro estudio sobre las Escrituras, el día de hoy tenemos el tema, el número 3, la prueba, la revelación y la victoria en las tres cosechas de la tierra. Continuando nuestro estudio sobre el número 3, sabemos que este número está relacionado con una prueba o también para revelarnos algo. Como por ejemplo cuando Jesús se va a orar 3 veces y les dice a sus discípulos que velen y oren mientras él regresa. Y ellos se habían quedado dormidos. O cuando el Señor Jesús les dice a Pedro que le iba a negar 3 veces. O cuando Jonás es tragado por una ballena durante 3 días. Pero también el número 3 en las Escrituras significa victoria, como en el caso de la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Dentro de esta revelación que se nos da en las Escrituras acerca del número 3, están los 3 momentos de pruebas sobre el pueblo de Cristo para la finalidad de revelar quiénes son ellos realmente y las 3 cosechas de victoria en él, ya que como vimos en el estudio anterior, todo el poder fue entregado al Hijo hasta que haya deshecho todo dominio y ahí entregará el reino al Padre. Así lo podemos ver en las Escrituras en 1 Corintios 15 del 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. De esta manera, vamos a ver cuáles son las 3 cosechas u ocasiones en las que todo el hombre del pueblo de Dios se presentará ante él. Así lo podemos encontrar en las Escrituras en Éxodo 23, del 14 al 17. Cada año deberás celebrar 3 festivales en mi honor. En primer lugar, celebrarás el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, a comienzos de la primavera en el mes de Abril, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. En segundo lugar, celebrarás el festival de la cosecha cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Por último, celebra el festival de la cosecha final, cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Cada año, en estas 3 ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor. Aquí en el 23:15 podemos ver que en hebreo el tiempo señalado en el mes de Aviv, en el antiguo calendario lunar hebreo, ese primer mes por lo general cae entre marzo y abril. En el versículo 23:16, el festival de las semanas, después se denominó el festival de Pentecostés. Hoy en día se celebra también, o se le conoce como Shavuot. Y el 23:16 también el Festival de la Recolección. Este festival después se denominó el Festival de las Enramadas o el Festival de los Tabernáculos, que hoy en día se celebra también como Sukkot. Ahora que ya sabemos cuáles son los 3 momentos en que todo hombre del pueblo de Dios debe presentarse ante él, vamos a ver cuál es el primer momento. Ese momento corresponde al periodo desde que se manifiesta como nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de su manifestación en el día del arrebatamiento. Así lo dicen las Escrituras en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo se dará ese primer momento? Vamos a las Escrituras. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados juntamente con Él en la cruz. Ahí quedan nuestra vida pasada, esa vida de desobediencia y de
malos caminos en los cuales nos encontrábamos antes de conocer de Cristo, quedan juntamente con el crucificado. Y de ahí empieza la renovación en la nueva criatura a través de su Espíritu Santo. En Éxodo 23, 14 al 17, cada año deberá celebrar 3 festivales en mi honor. En primer lugar, celebra el Festival de los Panes sin Levadura. Durante 7 días prepararás panes sin levadura, el pan que comas tal como te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Esta es la primera festividad, como habíamos visto, en la cual todo hombre debe presentarse ante el Señor, en los panes sin levadura. En Levítico 23, 5, 7, la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días y durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial en la Asamblea Santa. En Levítico 23, del 9 al 13, el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que yo les voy a dar y siguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que sea acertada, la mecerá a la mañana siguiente del sábado o del Shabbat. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de 1 año sin defecto como holocausto del Señor. También presentarán 2/10 partes de un efa de harina refinada con mezcla con aceite, eso es importante, como ofrenda cereal puesta al fuego de aroma grato al Señor, y 1/4 de hin de vino como ofrenda líquida. Aquí también está la segunda clave importante que nos habla acerca de este día. Así lo vemos en las Escrituras en Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Hebreos 7, 26, 28, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos, a diferencia de los otros sumos sacerdotes. Él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Del hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Podemos darnos cuenta que entonces nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús es el sumo sacerdote. En Salmo 119, 105 nos habla acerca también de lo que tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas, como nos dijo nuestro amado Señor Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es Cristo Jesús. Debemos andar en sus caminos. Mateo 25:4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí es la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, que las prudentes estaban llenas de aceite mientras las insensatas no lo tenían. Estamos viendo lo que hace referencia aquí este versículo. En Mateo 5, del 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí hace referencia a nuestra vida en Cristo, una ofrenda para el Señor, nuestras vidas que llevamos en Cristo Jesús. Entonces podemos concluir aquí claramente que el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, mecerá la gavilla para que le sea aceptada. ¿Cuál es esa gavilla? Las primeras espigas, la primera cosecha. Ahora vamos a hacer referencia a la segunda parte de lo que habíamos mencionado anteriormente, que debíamos tener mucho en cuenta. Lo primero era acerca del aceite y las lámparas. Lo segundo acerca del vino. El Señor Jesús, la noche antes de la Pascua, en la última cena, manifestó a sus discípulos lo siguiente, en Mateo 26, 29.
Les digo que no beberé este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, esta festividad es la única que hace referencia a esta celebración con el fruto de la vid. Y claramente está haciendo mención a nuestra reunión con Él en las nubes, cuando nos vayamos a las moradas celestiales a las cuales nos fue a preparar, y fue su promesa, la cual creemos fielmente. La última cena está profundamente arraigada con el Seder de Pesach, una ceremonia que se lleva a cabo durante la festividad de la Pascua judía. Y esta celebración conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. El Seder de Pesach se celebra en las primeras 2 noches de la festividad de la Pascua, que comienza el 15 mes de Aviv. Dado que el calendario judío es lunar y no coincide con el calendario solar, la fecha exacta varía cada año. Así, por ejemplo, si el 15 de Aviv empieza al atardecer, el primer Seder se llevará a cabo esa misma noche. Seguido, el segundo Seder en la noche siguiente. Es decir, que esta cena se realiza generalmente al primer día posterior a la Pascua, que es el inicio de los panes sin levadura, o también en el segundo día. La palabra de Dios también nos dice en Éxodo 12, 1, 2, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. En Éxodo 12, 17, celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará: este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Este festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Éxodo 12, 25 al 28. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. En Éxodo 12, 41, 42, y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. En Éxodo 13:12, el Señor le ordenó a Moisés: el primer hijo de cada familia israelita será consagrado a mí, pues me pertenece. De igual manera, las primeras crías de los animales serán para mí. Nos está hablando acerca también de las primicias. En Éxodo 13:4, ustedes deberán celebrar esa fiesta en el mes de Abib, pues en este mes es que salieron de Egipto. En Éxodo 13:8, 9, durante estos días de celebración, cada uno de ustedes deberán explicar a sus hijos por qué de la fiesta. Les dirán que es una celebración de lo que el Señor hizo por ustedes cuando salieron de Egipto. Esa semana de conmemoración anual nos identificará como el pueblo de Dios. Será como si Él hubiera puesto un sello importante. Esta palabra, recuerden en el estudio anterior que vimos acerca de los sellos del Apocalipsis. Si no lo has visto, te recomiendo lo veas, y si lo viste, vuélvelo a ver para que puedas ver la relación que tiene con esto. Si le hubiera puesto su sello de propiedad en nuestras manos y en nuestra frente. Es un claro paralelismo con lo que sucedió antes y con lo que va a suceder el momento que se abra los sellos, y el primero, como habíamos mencionado, es el arrebatamiento de la iglesia, que va juntamente con los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, que son propiedad de nuestro Padre Celestial. En Éxodo 13, 12, 16, dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre, y todo primer macho de su ganado, pues estos pertenecen al Señor. El primogénito de un asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le romperá el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Rescatados, hay que tener en cuenta, nuestro amado Señor Jesús vino a dar su vida como cordero para rescatarnos a nosotros del pecado y del engaño que vivíamos en las tinieblas de Satanás y del mundo.
Por esa razón hemos sido rescatados y comprados a precio de sangre. Entonces aquí podemos ver claramente, como nos dice la Escritura, que serán rescatados los primogénitos, las primicias, nuevamente. El día de mañana, cuando sus hijos pregunten, ¿y esto qué significa?, ustedes responderán, el Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor quitó la vida de todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Rescatamos nuevamente a nuestros primogénitos, las primeras cosechas, la primera recolección de aquí de la tierra. Esto será para ustedes una marca distintiva en la mano o en la frente. Nuevamente, es el sello de nuestro amado Señor, de propiedad, de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Importante, interesante ese estudio que hicimos acerca de los sellos del Apocalipsis. Se complementa perfectamente con esto, sabiendo que se le fue dado el poder al Hijo para redimirnos, para dar vida eterna y luego para el juicio. Por esa razón es que su primer sello es somos nosotros, su propiedad, el arrebatamiento, el rescate, como dice aquí, los primogénitos, la primera cosecha de aquí de la tierra. Por eso debemos mantenernos firmes y velando y orando, como nos dijo nuestro amado Señor Jesús. Y como hemos visto entonces que está ligado mucho todo este primer momento con las primicias desde el tiempo de Moisés, y es una figura de lo que también va a pasar en estos días. También podemos encontrar el primer momento en el llamado a los primeros discípulos y la primera pesca milagrosa. Este evento ocurrió al inicio del ministerio público de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús, cuando llamó a sus primeros discípulos como Pedro, Santiago y Juan. Después de una noche sin éxito en la pesca, Jesús les pidió que lanzaran las redes nuevamente y lograron una captura tan abundante que las redes casi se rompieron. Así lo podemos ver en Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Dos barcas. Se puede estar haciendo referencia justamente a los dos pueblos, ¿no?, que ahora somos uno solo. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Ambas barcas de ambos pueblos hizo uno solo, dice la Escritura del Señor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre de pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Encontramos este primer momento también claro, los primeros discípulos, la primera pesca. Entonces sabemos que hay una primera cosecha, y esa primera cosecha, como vemos en las Escrituras, está relacionada justamente con la época de la primera fiesta, o el primer momento en que todo hombre debe presentarse del pueblo de Dios a su Creador, y es la fiesta de los panes, o la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, en la cual sabemos que también se da esa cena que nos había mencionado nuestro amado Señor Jesús, y por lo tanto muy probablemente es ahí en el momento en que se dará el primer rescate, llamémoslo así, el arrebatamiento, o la primera cosecha de la tierra. Así que sabemos que podría ser este año, no lo sabemos, solo el Señor lo sabe, pero si es este año nos quedan muy poquitos días. Por eso es que pedimos que si no estás en Cristo aún, te arrepientas y lo aceptes como tu Señor y Salvador,
y Él se encargará de, a través de su Espíritu Santo, eh, hacer de ti una nueva criatura, y que tengas esa necesidad de buscarle todos los días y estar en comunión con Él, para que seas tomado como digno de escapar y seamos tomados como dignos de escapar de todas las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, que se están complicando cada vez más a nivel mundial. Y por esa razón eh, te dejamos aquí este hermoso mensaje de que nuestro amado Señor Jesús está esperando por ti si aún no lo has hecho. Y si ya lo has hecho, pues mantente firme en fe, orando, velando, como dijo a sus discípulos, para que no te coja dormido, como cuando fue a esas 3 horas, que son esos 3 momentos, sino que estemos velando y orando para que seamos tomados como dignos de escapar de lo que va a suceder y presentarnos delante de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así es que nos despedimos pidiéndote que no dejes de perderte nuestros siguientes videos muy interesantes, en los cuales vamos a exponer el segundo y tercer momento, cuándo serán, qué serán, y dejando en cada uno de ustedes un mensaje importante, que es que Cristo Jesús viene pronto y que también el Señor Jesús y nuestro Padre Celestial bendiga a cada uno de sus hogares y les dé fortaleza en el Espíritu para seguir adelante. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Maranata.